Hola, mi querido y apreciado amigo. Es un placer para mí saludarte. Soy el pastor Vladimir Sánchez y es un privilegio poder estudiar la lección de la escuela sabática contigo en este momento. Si no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete y comparte este video. Antes de iniciar, me gustaría que podamos tener una oración breve para que Dios nos dé sabiduría y podamos comprender el repaso que estaremos realizando durante toda esta semana. Oramos. Señor y Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Rogamos que ahora que vamos a abrir tu palabra, que usted nos hable a través de este estudio y que podamos encontrar sabiduría en tu palabra. Estos favores los rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de esta semana se desarrolla en el contexto, ¿verdad?, de las señales que nos ayudan a comprender que Jesús era Dios. El título de la lección es Señales de Divinidad. Y esta se desarrolla en diferentes capítulos de la palabra del Señor, como son el capítulo 1, capítulo 6, capítulo 9 y finalmente el capítulo 11. Y aquí hay una serie de narrativas que nos permiten comprender algunos elementos que son claves para entender que Jesús era Dios. Primero, en la lección del sábado, el autor inicia citando Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, hablando acerca de la divinidad de Jesús. Allí Jesús es presentado como el Verbo, y también en el versículo 3 Jesús es presentado como alguien que participó de la creación de todo cuanto existe. Sabemos que en el original, en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en Génesis, la palabra que aparece allí como palabra que se refiere a Dios. Entonces allí hay una frase interesante que siempre se menciona en este contexto, la frase hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es interesante entonces mirar allí esos elementos que demuestran que Jesús, según inicia inmediatamente el Evangelio según San Juan, que Jesús era Dios. De hecho, el contexto del Evangelio según San Juan y según la intención del autor era poder desmontar esta creencia o esta oposición que tenía la persona de Cristo en muchos lugares, en muchas personas, para decir que Él no era Dios. Y entendemos que este Evangelio desarrolla muy bien esa temática. Y es allí entonces donde nosotros vamos a ir avanzando para adentrarnos durante el estudio de la semana. Por ejemplo, en el domingo 6, hay una narrativa de la alimentación de los 5,000. Esa se desarrolla en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 14. Y allí presenta que Jesús estaba con una multitud que le seguía, también estaban los discípulos. Así que solamente habían unos 200 denarios. 200 denarios para quizás poder comprar comida que no daba realmente para poder abastecer todas esas multitudes. La Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sin embargo, según lo que dice el pasaje, en ese lugar alguien le presentó la situación a Jesús. Y Jesús entonces lo único que encontró, según lo que dice el texto, fue un niño con 5 panes y 2 pescados. La historia culmina con 12 canastas de comida que sobraron. Jesús abasteció, le dio comida a más de 5,000 hombres, contándolo a todos, ¿verdad? Había una multitud inmensa de personas en ese lugar y entonces las personas quedaron sorprendidas. Es por eso que la lección del lunes, el autor trata de enfocar el punto de la percepción que tenían acerca de Jesús. Algunos estaban pensando que Jesús posiblemente era algún tipo de profeta, alguien que había sido grande, así como fue Elías, como fue Eliseo. Sin embargo, hay algunos elementos que se rescatan en la lección del lunes que nos ayudan a comprender el énfasis que Juan hace en presentar quién dijo Jesús que él era. Y allí miramos entonces en esta lección el intento del autor de mostrarnos a nosotros entonces cuando Jesús hace referencia literalmente a Éxodo capítulo 3, cuando Dios se encuentra con Moisés en el monte Oreb. La respuesta de Dios definiendo quién él era yo soy. Esa frase yo soy
es citada literalmente por Jesús 7 veces según el Evangelio, según San Juan. Entonces, esos 7 yo soy, miren en qué dirección estaban. Él dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan capítulo 8, versículo 12. Él dijo, yo soy el pan de vida, en Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy la puerta, Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10, versículos 11 y 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15, versículos 1 y 5. Cada una de estas frases apunta a un aspecto importante acerca de Jesús, evidenciando entonces que Jesús se definía como alguien no humano, aunque él estaba en un cuerpo humano, aunque él estaba encarnado, sino como alguien más allá, o mejor dicho, más que un profeta, más que un ángel. En pocas palabras, Jesús siempre se refirió a él como Dios. Me llama la atención la palabra yo soy la resurrección. Algunos de nosotros sabemos que Eliseo resucitó un niño, pero él lo resucitó en el nombre de Dios, ¿verdad? Jesús dice yo soy. Él fue quien resucitó a todos los que posiblemente habían muerto, que le habían precedido, y es entonces quien tiene la forma de poder resucitar a aquellos que mueren, dando a entender así que él era Dios. Es interesante entonces mirar estos elementos. Primero, el Señor es presentado como alguien que puede hacer milagros de multiplicar la comida. Luego, Jesús desmonta ese pensamiento, ¿verdad? De acuerdo a lo que presenta el autor, el autor desmonta, utilizando lo que el Señor decía de él mismo que él era. Y entonces, ahora, en la lección del martes, miramos algunas cosas grandiosas que hizo Jesús que llamaron la atención de la gente. Y es allí entonces, en la lección del martes, que encontramos una siguiente manifestación del poder de Dios con una persona que había sido ciego de nacimiento. Clínicamente, usted puede recuperar muchas veces la vista si ha sido por motivos naturales. O sea, una persona que ve, deja de ver, muchas veces se encuentra solución para esa persona. Sin embargo, clínicamente es imposible que alguien que haya nacido sin ver, que pueda recuperar entonces la vista. No solamente en este tiempo, sino también en el tiempo de Jesús. Y en el relato del pasaje que está en Juan, capítulo 9, desde el versículo 1 al versículo 16, está la narrativa de esto que ocurrió. Jesús, según dice el texto, tomó lodo con su saliva, escupió en el suelo, hizo lodo, se lo puso en los ojos y mandó a la persona a lavarse en el estanque de Siloé. Luego de lavarse, esta persona sanó de su ceguera y todo el mundo estaba sorprendido, al punto de que, según dice el texto, algunos que querían dañar a Jesús, pues fueron donde sus padres, incluso para confirmar si realmente este muchacho era ese que siempre había estado ciego o era alguien que habían traído que parecía quizás ser esa persona. Y ciertamente los padres testificaron y le dijeron, ya él es adulto, pregúntenle a él, porque hasta donde nosotros vemos, él es el mismo que era nuestro hijo. Y ciertamente entonces allí el Señor mostró su poder. En la lección del miércoles, que va combinada con la lección del martes, es la parte 2. Allí el énfasis entonces allí el énfasis son los líderes, la forma en cómo ellos percibían eso, la forma en cómo ellos entendieron realmente lo que Jesús había hecho. Jesús le había dado le había devuelto la vista a una persona ciega. Sin embargo, esta persona que estaba ciega y ahora veía con sus ojos, no solamente fueron abiertos los ojos físicos de él, sino también los ojos espirituales. Sin embargo, allá habían algunos que posiblemente visualmente, físicamente veían, pero espiritualmente estaban ciegos. Es interesante esa relación. Pero no olvidemos el título de la lección y el intento del autor en que nosotros comprendamos los elementos que definen a Jesús como Dios, ¿verdad? Que definen a Jesús como la segunda persona de la deidad. Y entonces aquí encontramos otro principio. Jesús no solamente multiplica la comida, multiplica el alimento, hace milagros, no solamente hace milagros para suplir necesidades, sino que también Jesús puede curar
las enfermedades. No solamente las enfermedades que clínicamente podrían tener solución con un proceso médico, sino aquellas que son imposibles, humanamente hablando, de realizar. Cosas que solamente podría hacerla Dios. Entonces, aquí entramos, mis hermanos, en la lección del jueves. Una lección bastante interesante también. La resurrección, dice el texto de Lázaro, que está aquí, desarrollada en Juan capítulo 11. En todo el capítulo 11 se desarrolla la narrativa de Lázaro y cómo el Señor obró en su vida. Es importante, hermanos, concluir de la siguiente manera. Hay elementos importantes que el autor menciona, y es que Jesús tenía todos los elementos para él, como el Mesías, poder darles a ellos la libertad que ellos esperaban. Jesús podía, entonces, según lo que ellos estaban analizando, Jesús hace milagros de suplir necesidades económicas. Él puede multiplicar la comida, Él puede sanar las heridas y Él puede resucitar de la muerte. Estas tres cosas combinadas son las cosas necesarias que necesita un ejército para poder ganar cualquier guerra. Imagínense ustedes que Jesús tenía cómo darle la comida, tenía cómo sanar los enfermos y los heridos, y tenía cómo resucitar a aquellos que mueran en la guerra. Sin embargo, ellos no entendieron que Jesús vino a librarlos de una opresión más grande que la opresión romana. Que Jesús vino a darles a ellos una libertad más profunda, más intensa que la libertad pasajera, efímera, que es la libertad en este contexto humano. Cristo vino a darles a ellos la libertad del pecado. Y esa es la libertad, mi querido amigo, que Cristo quiere darte en este momento. Así que para mí ha sido un placer poder estudiar contigo la lección de la escuela sabática, y espero que me continúes ayudando, apoyando, compartiendo este video con tus amigos, con tus conocidos, y que cada día podamos ir creciendo en número. Que Dios te bendiga. Pastor Vladimir Sánchez, un placer.